fácil quejarnos, pero es más difícil formarnos en la fila de la participación. Por eso los felicito mucho y los admiro a ustedes por ser tan participativos y tan activos en todo lo que está pasando en nuestra ciudad y en nuestro país. Y pues de eso voy a platicarles poquito. Voy a tratar de resumir en estos 30 minutos. Ahí me avisa cuando ya se me esté acabando el tiempo, porque si no me voy a seguir 2 horas. Traigo 2 presentaciones y las 2 se las voy a dejar aquí con Maru. Una es sobre el plan nacional de este año para Coparmex, y esta con la que voy a empezar y a la que le vamos a dar prioridad es de Coparmex Tijuana, porque en Coparmex como organismo y como sindicato patronal siempre empujamos, de acuerdo a nuestro modelo de desarrollo inclusivo, las políticas públicas y los posicionamientos desde lo local hasta lo nacional. No al revés como lo hacen otras asociaciones, que es de lo nacional a lo local. El alma de Coparmex y los 71 sindicatos patronales que tenemos en todo el país es de lo local a lo nacional, para que nuestra confederación patronal como sindicato nos represente a todos como si fuéramos igual que una central de trabajadores, nada más que de patrones, ¿no? Como saben, somos el único sindicato patronal que existe. Entonces, bueno, de manera muy resumida, les comparto la misión de Coparmex, que es prácticamente la misma desde 1929 que se creó este sindicato patronal, básicamente se basa en 3 ejes. Es buscar el bien común. Nosotros no somos una cámara que represente únicamente un gremio o un sector empresarial, sino que somos muy plurales y representamos y vemos por el bien general en vez de por el bien de los particulares. Y nuestros 3 ejes, en resumen, se basan en lo económico, lo político y lo social. Lo económico es el impulso al sector empresarial, que es al que representamos. Coparmex no solamente representa a las empresas afiliadas o socias a nuestro sindicato, sino a todos los empleadores, porque nuestra voz es referente del sector a nivel local y nacional, como lo ha sido siempre. Y pues nuestro principal motor para ello es fortalecer el sector empresarial, ese ecosistema, incluyendo las grandes, medianas, pequeñas y microempresas, dando mucho apoyo a las pequeñas y microempresas, a los jóvenes empresarios, y fortaleciendo este eje económico tan importante, que es el que contribuye al gasto público, y por lo mismo para poder exigir a los gobiernos debemos contribuir con nuestra parte. El social, que es muy importante para nosotros, ya lo platicábamos ahorita, la conciencia del empresario, la responsabilidad social corporativa, que es un tema tan importante para Coparmex, que lo pongo incluso en medio, porque no podemos hacer negocio sin participar de la mano con la sociedad y con la academia también. Y el tercero, que no es el menos importante, es nuestra participación activa en la política pública, que es el contrapeso propositivo que nos distingue como Coparmex, a diferencia de otras cámaras y organismos que solamente critican o señalan. Nosotros señalamos con la autoridad que tenemos, porque contribuimos al gasto público y contribuimos con la sociedad, y a la vez nos prestamos a colaborar, y los gobiernos lo saben, ¿no? Nos hemos ganado por 96 años ese respeto de los diferentes particulares y autoridades de los 3 niveles de gobierno y de los diferentes organismos descentralizados gubernamentales, de que no solamente hacemos una crítica, sino somos propositivos, damos soluciones y nos prestamos a ayudar en ello. Entonces, en resumen, porque aquí también de la visión de Coparmex y de la visión les podría hablar 2 horas, pero en resumen, estos son los 3 ejes: el económico, el social y el político, que buscan al final el bien común, generar prosperidad, generar un mejor país, una mejor ciudad, en el caso de Coparmex Tijuana. Pero si alguno de estos objetivos económicos, sociales o políticos estuviera por encima del bien común, esos no los queremos. Queremos el bien general por encima de todo. Entonces, nada más como introducción, ese es el resumen para poder ir a los posicionamientos que traemos actualmente
que por cierto, pues cambian constantemente, ¿no? Ahorita les voy a platicar algunos posicionamientos que traemos muy firmes y que me ha tocado abanderar desde el 1 de enero que tomé este cargo, aunque la toma de compromiso formal fue el 5 de marzo por motivos de agenda de nuestro presidente nacional y de las autoridades que nos acompañaron. Pero pues les platicaba ahorita antes de empezar que desde el día de mi elección empezó la transición y empezamos a trabajar, y ya a finales de diciembre ya de lleno con nuestro consejo directivo, que lo estamos resignificando y ahora sí que haciendo una declaratoria de objetivos, que por cierto la declaratoria de los compromisos de ustedes como madrugadores es muy acorde con la nuestra. Nuestros principios son muy firmes. De hecho, también platicaba con algunos de ustedes que estamos cuidando mucho la calidad de nuestros socios más que la cantidad. A mí no me importa llenarme de 700, 800 socios si no son empresas que comulguen con estos principios de Coparmex y que no tengan la conciencia del empresario como debe ser. Nosotros cuidamos mucho esa limpieza de nuestros socios para poder tener la autoridad de señalar los errores a los gobiernos y a las autoridades y a los particulares que no vayan y que no comulguen con esos principios, porque si nos prestáramos a otra cosa no tendríamos esa autoridad moral. Entonces, para empezar, antes de platicar los posicionamientos ya uno por uno, poniendo el panorama del 2026, lo que es el cuadrito azul, pues es los retos y la situación general que a la que nos enfrentamos como país con estos 9 retos, y la parte derecha está ahora sí que la realidad local de los retos a los que nos enfrentamos en Tijuana. Principalmente la inseguridad. Nosotros no pedimos incentivos, primero dame seguridad, porque sin seguridad no hay desarrollo económico, no hay confianza para invertir y no hay nada, ¿no? Es lo básico, a la vez que participamos en construir paz social entre la sociedad, la academia, el gobierno y el sector empresarial, que es el que representamos. Exigimos esa seguridad y en nuestra data Coparmex, que es una encuesta que hacemos entre nuestros socios, que tenemos a nivel nacional más de 3,000 empresas afiliadas, son los datos duros que a nosotros nos demuestran que el ánimo para invertir ha bajado mucho en estos últimos años por el tema de inseguridad. Sin seguridad no hay inversión, entonces cuidamos mucho este tema porque las inversiones tanto nacionales como extranjeras se nos están yendo a otros países por el tema de inseguridad. Entonces lo pongo en primer lugar, la inseguridad, que va de la mano con la extorsión y cobro de piso, sobre todo a pequeños empresarios. Nuestro presidente nacional hizo una declaratoria en noviembre, que fue el encuentro nacional aquí en Tijuana, sobre este tema, ¿no? Y lo dijo muy claramente, y lo decimos, y es parte de nuestros posicionamientos, para decirlo con sus letras. El cobro de piso tiene de rodillas al empresario. Con algunos de ustedes lo hemos platicado en diferentes foros, y eso no lo podemos permitir. Como Coparmex estamos asesorando mucho, sobre todo a los pequeños y microempresarios en estos temas. Y hay que distinguir y decir las cosas por su nombre, ¿no? Yo ahí soy muy claridosa en este tema. Nuestras autoridades a veces en las cifras mencionan el delito de extorsión, pero extorsión es muy amplio, incluye las llamadas telefónicas, y nosotros específicamente nos referimos al cobro de piso como tal, que es lo que realmente nos está afectando como empresa. Y eso ha provocado el tercer reto, que es un bajo ánimo para invertir, que está súper documentado en nuestras encuestas. Vamos a lanzar aquí en Tijuana y en el estado de Baja California otra encuesta de Data Coparmex con empresas reales, para que no nos digan nuestras autoridades de gobierno que sus cifras son diferentes a las nuestras y que es percepción. Pues vamos a tratar de documentar bien. Nos gusta tener la contundencia, ahora sí que, como decimos, los pelos de la burra en la mano, ¿no? Cuando nos sentemos a dialogar con las autoridades para poder tener estos datos en la mano. Otro tema que también nos aqueja y que a nuestras empresas les duele, y sobre todo a las pequeñas, es la falta de políticas públicas. Sí, por favor.
La falta de políticas públicas para promover el empleo formal. Nosotros como Coparmex, y ese es uno de nuestros posicionamientos nacionales, nuestro presidente nacional, Juan José Sierra Álvarez, siempre lo dice, el mejor programa social es el empleo formal. El empleo formal es lo único sostenible que le va a dar que va a lograr un desarrollo económico sostenible y una movilidad social para los colaboradores de nuestras empresas y que puedan aspirar a un nivel socioeconómico más alto. Creemos que la formalidad es lo único que puede ayudar en eso y a la vez eso va a redundar en que le vaya bien a las empresas. Entonces, no es la prioridad sigue siendo la seguridad y el cuidar y evitar el cobro de piso, pero sí es importante que se impulse el desarrollo económico mediante políticas públicas que protejan ese empleo formal, porque actualmente tenemos demasiada informalidad y está en uno de estos puntos que ahorita no los alcanzo a ver, pero aquí se los dejo. La falta de infraestructura. Uno de los temas a nivel internacional que nos preocupa a México es el tema de energía. Energía es el tema, y en algunas ciudades como Tijuana el agua también. Pero a nivel nacional la energía es uno de nuestros retos como país para poder atraer inversión, retener la que existe y promover nuevas inversiones nacionales y extranjeras. Sin energía pues no podemos ahora sí que promover los espacios industriales, comerciales, residenciales, etc. Y todos estos retos se resumen en incertidumbre para la inversión. Mientras más seguridad, mientras menos extorsiones, mientras más políticas públicas exista, mientras más infraestructura exista, va a haber más certidumbre a la inversión. Ahorita uno de esos nuevos posicionamientos que tuvo muchísimo atención mediática a nivel nacional en los últimos días fue nuestros posicionamientos respecto a la reforma electoral. Como saben, estuvimos promoviendo mucho este posicionamiento y nuestro tema fue muy claro. Ahorita se los voy a platicar más a detalle. Pero bueno, antes de ir a los posicionamientos, estos son los retos. No tenemos un año fácil. Afortunadamente estamos un poquito mejor que en el 2025, que nos fue muy mal como empresarios y más a nivel local por la incertidumbre que generó el tema de los aranceles y todos estos factores que ayudaron, los altos costos, la inseguridad, la falta de certeza jurídica. También otro factor que en su momento nos posicionamos mucho como Coparmex en contra de él fue la reforma judicial. Eso debilitó la certeza jurídica en nuestro país y la percepción y la incertidumbre. Entonces, eso nos afectó mucho porque antes del tema de los aranceles, que realmente pues el regreso del presidente Trump fue en enero de 2025 y desde 2024 nosotros ya veíamos una disminución, porque en 2024 a finales fue cuando empezó ya el tema de la reforma judicial. Entonces, pues este es el reto, señores y señoras. Aquí tenemos mucho que trabajar, tenemos muchos retos como organismos, como sociedad civil, como personas participativas, como todos nosotros que estamos responsablemente actuando en la vida pública, tratando de incidir en esas políticas. Ahora sí, ya entrando de lleno a nuestros posicionamientos, esos son los más importantes que tenemos ahorita en este momento. Como les digo, pueden cambiar mañana, pasado, conforme vayan surgiendo los problemas que estamos teniendo. Los primeros 3 que están marcados con amarillo son los posicionamientos nacionales y todos los demás son locales aquí en Tijuana, en los que nosotros, yo con ayuda de mi consejo directivo y de mis socios y de mis comisiones de trabajo estamos impulsando. Y tenemos muchos otros, ¿no? Eso es solo un resumen porque igual no acabaríamos ahorita. Desde el 1 de enero yo a veces siento que me va a explotar la cabeza de tanta información que nos llega de nuestros socios, quejas, del propio gobierno que quiere escucharnos. Entonces tenemos demasiada información, pero gracias a Dios tenemos también muchísimo apoyo. Entonces estamos trabajando en ello y tratando de agarrar un tema a la vez para poder avanzar, y si podemos de todos estos lograr 2 o 3, va a ser muy bueno, y así agarrar otro y seguirle, porque tenemos la obligación moral de seguir trabajando voluntariamente por nuestro país. Entonces, bueno, el primero es, como les decía hace ratito, el de la reforma electoral.
Nuestro presidente nacional y todos los 71 presidentes de los diferentes sindicatos patronales que tenemos en nuestro país lanzamos hace poco, cuando se votó la reforma constitucional que afortunadamente no pasó, todos trabajamos mucho en nuestro posicionamiento. No es prioridad una reforma electoral. Las prioridades para la inversión son la certeza jurídica, son la seguridad en cada una de nuestras ciudades, son otras, son la energía, son la infraestructura en cada una de nuestros centros empresariales. Entonces no necesitamos ahorita una polarización, no necesitamos una división y perder el tiempo y desgastarnos en temas como la reforma electoral, lo cual ahorita no nos ayuda en nada, porque es mover la mesa a los inversionistas. Queremos una mesa estable para poder atraer esas inversiones y retener las existentes y que no se nos vayan a otros países. Ahorita con lo que es el reto que tenemos ante la revisión, que ojalá sea revisión del TEMEC y que no sea renegociación, nuestros competidores no es México contra Estados Unidos, somos una sola región que competimos contra los gigantes asiáticos y contra otras economías importantes. Entonces tenemos que trabajar en brindar a las empresas esa certeza jurídica y esa seguridad para que pueda avanzarse en esa revisión del TEMEC, que es tan importante para México y para Estados Unidos también y para Canadá, pero para México especialmente y ya lo vimos en las cifras económicas de 2025, cómo nos afecta la incertidumbre de los aranceles. Entonces, volviendo al posicionamiento de la reforma electoral, fuimos muy contundentes como Coparmex en decir, la mejor reforma electoral es que no haya reforma electoral, esa es la mejor, que por supuesto es necesario y por supuesto hay muchos temas muy importantes específicos sobre nuestra democracia que podemos mejorar, pero ahorita no es momento de una reforma electoral con los retos que tenemos, con las pérdidas que tuvimos de empleos en el 2025, especialmente en Baja California. De noviembre de 2023 a noviembre de 2025 se perdieron 34,000 empleos en Baja California, de los cuales 33,000 fueron en Tijuana. Básicamente por muchos temas macroeconómicos y microeconómicos, pero básicamente por el tema de los aranceles en los cuales afectó a la industria maquiladora y de exportación de Tijuana. Entonces no es momento para una reforma y para perder el tiempo y para polarizar y para dividir y para que nuestros senadores y diputados estén tratando de decir que la reforma, que el que esté en contra de la reforma electoral está en contra del pueblo. Eso no es cierto y somos muy serios en este tema. Nosotros tenemos contacto con los sindicatos de trabajadores y ellos no les importa la reforma electoral, no es prioridad para ellos. Entonces, eso de que el pueblo representa al pueblo somos todos, ¿no? Entonces, ya después de que afortunadamente no tuvo los votos suficientes para la reforma constitucional y que se empezó con el plan B para la reforma secundaria, muchos de Coparmex cuestionaron si nuestro discurso seguía siendo el mismo y por supuesto que siguió siendo el mismo más que nunca y hablamos directamente. Yo personalmente mandé cartas a los senadores locales de Baja California para decirles que la reforma electoral en el plan B, que ya era de leyes secundarias un poco más débiles y más específicas, no es momento y no es prioridad. Entonces nos llama la atención que haya esfuerzos locales, estatales y nacionales para promover inversión y haya comités de promoción de inversión y que no se trabaje en lo básico que es lo importante para promover la inversión, que es la certeza jurídica, la seguridad, que los sectores, evitar extorsiones, evitar el cobro de piso, que a veces viene de las mismas autoridades. Entonces, ese es el número uno que sigue vigente y hasta el momento, aunque ya está débil, sigue todavía tratando el partido en el poder de impulsar esa reforma electoral, aunque ya se debilitó, gracias a Dios. El segundo va de la mano, es el que ya les comentaba, las prioridades para promover la inversión, y lo hemos hecho muy fuerte ese posicionamiento a nivel local. Yo ahorita traigo una columna en diferentes medios que le cambié el nombre, se llamaba Diálogo Empresarial, yo le puse Tribuna Empresarial porque es de Coparmex, no es de Elisa Ibáñez. Yo, como algunos de ustedes saben, ya tengo muchos años escribiendo en diferentes medios, en temas de capital humano, en temas empresariales, en temas de políticas públicas, pero ahorita en estos 2 años estoy con
varios medios representando a Coparmex, y nuestro posicionamiento sobre las prioridades para promover la inversión pues es muy claro. Necesitamos trabajar en esa certeza y esa certidumbre a nuestros inversionistas, porque incluso inversionistas mexicanos se nos están yendo a España a invertir, a otros países, a Estados Unidos, a Texas, en vez de invertir en México por esa falta de certidumbre. El tercer punto es el de la extorsión. Ya lo decía hace rato. En noviembre de 2025, a quien no lo tenga, les comparto el video del discurso que hizo nuestro presidente nacional sobre la extorsión y sobre el cobro de piso que tiene de rodillas a los empresarios, y lo dijo pues así clarísimamente como debe de ser, con todas sus letras. Este posicionamiento pues lo estamos replicando obviamente a nivel local, todos los centros empresariales de Coparmex. Ahora sí, ya vamos a todos los posicionamientos locales que hemos estado impulsando en los últimos días, y como les decía, hay muchos más, esto es solamente un resumen. Uno de ellos es sobre la seguridad. El tema de la seguridad, tenemos una comisión en Coparmex de seguridad con mi presidente de la Comisión de Seguridad, que es Leonardo Arbizu, que ustedes lo han de conocer, es muy activo, es un muchacho joven que trae todo el ímpetu y las ganas en estos temas y todos los contactos a nivel local, nacional y estatal con nuestras autoridades de seguridad, y es el que me apoya en estos temas. Yo como presidente no soy tan protagonista como otros presidentes y no quiero agarrar todos los temas porque nunca acabaría, y aparte por mi especialidad y mi formación, que es más dedicada a la contaduría, a los impuestos, al capital humano, a la seguridad social, a los temas que me apasionan, y le he dejado un poquito a cada consejero y presidente de comisión los temas. Sin embargo, pues lo acompaño y él me acompaña en esos temas de seguridad, ¿no? Y eso es algo también que como Coparmex cuidamos mucho. Siempre el único vocero ante los medios y ante la prensa es el presidente, pero ahora sí que yo sí he tratado de hacer excepciones e invitar a los diferentes especialistas de diferentes temas, porque es imposible abarcar todo, ¿no? Coparmex es plural y no agarramos un temita o otro temita como otros organismos, agarramos todos los temas que nos interesan, entonces sería imposible para mí, las 24 horas del día no me alcanzan. Entonces, este tema de construir paz lo tenemos muy claro. Yo lo dije el día de mi toma de compromiso ante todas las autoridades que estuvieron presentes, federales, estatales y municipales. Nosotros creemos totalmente en el diálogo social. Creemos que si nos sentamos a hablar y le bajamos 2 rayitas a la confrontación con nuestras diferentes autoridades, podemos lograr mucho. A las mujeres se nos da un poquito más ese tema de sentarnos a dialogar de una manera menos confrontativa y más de mediación, y de tratar de bajar un poquito la guardia para lograr ese diálogo y ese entendimiento y esa mejor comunicación y confrontación de datos. Entonces nosotros construimos paz al mismo tiempo que exigimos seguridad para nuestras familias y para las personas trabajadoras de nuestras empresas. El día que ocurrió los incidentes del 22 de febrero en Jalisco, ese día tuvimos un Zoom en la mañana, todos los Coparmex a nivel nacional, y nos juntamos a ver qué íbamos a decir, qué íbamos a hacer. Le vamos a decir a nuestras empresas que cierren, o qué pasó. Nosotros tenemos a FEMSA, que es Oxxo, ya habían incendiado 3 Oxxos aquí en Baja California, 2 en Tijuana y 1 en Tecate. Entonces teníamos muchas dudas y nos juntamos a nivel nacional, y yo pregunté, como siempre, de imprudente, ¿no? Porque primero dijimos, vamos a ser muy prudentes, vamos a darles ahora sí que el beneficio de la duda a nuestras autoridades para que controlen esta inseguridad o esto que se puede desatar en cualquier momento, ¿no? Por ahora sí que el corte de cabeza de un líder tan importante del crimen organizado. Y yo, presidente nacional, Juan José, una pregunta. En estos momentos de coyuntura, ¿debemos exigir seguridad? Me dijo, claro que sí. O sea, el confiar en las autoridades y darles el beneficio de la duda no está peleado con exigir seguridad. O sea, claro que tenemos que exigir. Ellos son los responsables de la seguridad. Por supuesto, dice, y sí, yo en ese momento empecé, ok, Leonardo Arbizu, ayúdame, vamos a entablar este diálogo ahorita en domingo, porque no podemos cerrar mañana, sería una pérdida económica muy importante. Al día siguiente teníamos un evento del desayuno de Rufo Ibarra, que es mi gran amigo, y pregunté, ¿se va a hacer? Claro que sí, se va a hacer perfecto. Nuestro mensaje que sea, si me preguntan a mí, ¿las empresas van a cerrar? Sí hubo unas excepciones como Oxxo que cerraron el domingo, pero el lunes ya todo el mundo a trabajar y a exigir a nuestras autoridades esa seguridad.
Entonces, este tema es muy, muy importante para nosotros porque yo pienso que es de los básicos. Sin seguridad no existe nada. A veces se lo decimos así a nuestro gobierno: tú nada más dame seguridad, yo me encargo de todo lo demás, no me des incentivos, no te voy a pedir nada, nada más dame seguridad, que es lo único que tienes que garantizar como Estado para que yo pueda operar como empresa. El segundo tema local es el del IVA. Ya lo traemos varios organismos y no, aquí no se trata de protagonismos, al contrario, hay que colaborar todos juntos para que se logre. Aquí tengo a un experto que es Iván en este tema. Nosotros estamos proponiendo que el IVA al 8% se quede en ley y no en un decreto temporal. Sin embargo, tenemos que trabajar mucho en armar bien esa iniciativa para que no vaya a haber problema con los amparos de empresas que no estén en la frontera. Entonces, al día siguiente, mi toma de compromiso fue un jueves 5, y yo dije este tema y me aplaudieron mucho porque estamos proponiendo firmemente la del 8% en ley, como estaba antes, que teníamos una tasa diferenciada, y al día siguiente me buscó un diputado del partido en el poder para dialogar y para impulsar esta iniciativa y para que cobre vida, lo cual es buenísimo, ¿no? Vamos a seguir trabajando en esto. El tercer punto local es impulsar un esquema fiscal más justo y competitivo para los salarios fronterizos. No podemos tener empleos que no alcancen subsidio al empleo en la frontera. Eso es un tema que ya traemos también con los sindicatos. Ellos son los primeros que están buscando esto, que haya un subsidio de empleo para los salarios fronterizos y que haya tarifas y tablas de ISR que sean acordes a los salarios fronterizos. Y aquí me podría también durar 2 horas porque son mis temas, pero el punto es que si tienes un salario diferenciado en la frontera para beneficiar a los empleados y ese beneficio no les está llegando a los trabajadores porque se está yendo en impuestos, se está convirtiendo en una alza de salario únicamente recaudatoria, no les está llegando a sus bolsillos a los trabajadores. Esto es fiscal. Desde 2019 hemos aumentado casi 400% el salario mínimo en Tijuana, y esto no se está yendo a los bolsillos de los trabajadores ni a su calidad de vida, se está yendo al gasto público. Y también el IMSS, las tablas del IMSS están totalmente desproporcionadas porque hubo una reforma de pensiones en 2020, la cual ya no eran sostenibles las pensiones y se incrementó muchísimo la cuota patronal de retiros, cesantía y vejez, lo cual incrementa mucho la cuota del IMSS y no está proporcionada con los salarios fronterizos. Está en UMAS y los salarios fronterizos mínimos se van como al quinto o sexto renglón de la tabla para el incremento de esta cuota, que desde 2023 a 2030 está subiendo cada año. Entonces, el seguro social se está haciendo muy caro para las empresas. El gobierno no está participando en esta aportación, solamente las empresas. Y ni el empleado tampoco, todo es a cargo de los patrones. Entonces, aquí tenemos mucho que trabajar, ya hemos hecho iniciativas y es de los temas que traemos, y yo no los voy a soltar en estos 2 años, y voy a tener mucho cuidado de trabajar en quién siga de mí para que dé continuidad a este tema, y a nivel nacional voy a seguir en Coparmex empujando esta iniciativa. Y también platicada con otros sindicatos patronales de la frontera como Reynosa, como Juárez, que también estamos en el mismo canal en este tema de las tasas del IMSS para salarios fronterizos. El siguiente tema es la reforma laborales. Nosotros exigimos a los diputados que estén impulsando iniciativas que sean consensadas con los empresarios, que nos tomen en cuenta, que seamos escuchados, que no solamente sea populismo. Ahorita hubo una iniciativa de reforma muy interesante sobre la desconexión digital. Yo hice una columna hace poquito en un medio nuevo que es Calapia al respecto, y ahí yo escribo como Elisa Ibáñez, no como Coparmex, para poder explayar un poquito más. Digo, tengo mucha responsabilidad porque represento un organismo muy importante temporalmente, pero pues yo no puedo dejar de negar la cruz de mi parroquia, ¿no? Entonces escribí un posicionamiento y una columna de opinión sobre este tema de la desconexión digital, tratando de buscar ese diálogo, porque los promotores de las iniciativas deben de tomarnos en cuenta. No estamos pintados los empresarios, somos quienes realmente pagamos todo. O sea, cuando subió el salario mínimo, el gobierno se para el cuello, pero ¿quiénes son los que lo pagamos? Entonces, sí tenemos que ser tomados en cuenta y levantar la voz y levantar la mano para sentarnos a dialogar. Afortunadamente, al día siguiente que salió esa columna, o a los 2 días,
días me buscó otro diputado también de Morena para aceptar el diálogo y sentarnos a platicar y socializar esta iniciativa. Entonces, en general, la de las 40 horas ni se diga, tenemos mucho diálogo, ahí no me preocupo porque estamos totalmente trabajando con todos los sindicatos de trabajadores en este tema. Ya lo decía hace rato también, necesitamos políticas públicas que incentiven la creación y retención de empleo formal. Esto tiene mucho que ver también con el impuesto local sobre nóminas. Nosotros en diciembre hicimos un posicionamiento como Coparmex, yo estaba en transición con Roberto Vega, hicimos una conferencia de prensa en la que nuestros amigos de los medios nos apoyaron mucho a difundirla y pusimos como petición y como la propuesta que se bajara el impuesto sobre nóminas, que es el impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal de Baja California, al 3% en vez del 4.25% que tenemos actualmente, que es el más alto del país. Y bueno, ya después de eso, como saben, el día de mi toma de compromiso, la gobernadora dio un anuncio que hasta la fecha estamos esperando que se oficialice y trabajando en eso, sobre todo protegiendo a las pequeñas y microempresas. Otro posicionamiento es sobre la certeza jurídica que hace falta durante los actos de fiscalización. Aquí nuestra propuesta es con el gobierno local y estatal que en la medida de lo posible se digitalicen todos los actos, tanto de agencia digital para aperturar una empresa y para tener los requerimientos, que se haga digital. Mientras más digital sea, menos corrupción y burocracia va a haber en la atención tanto de las altas patronales del IMSS como de las aperturas de todos los permisos municipales que se requieren para iniciar una empresa, como todos los actos de fiscalización. Seguimos trabajando en eso, necesitamos certeza jurídica durante todos esos actos de fiscalización, incluyendo la obtención de permisos para operar una empresa y todo lo necesario de acuerdo al giro de la empresa. Y en todos estos puntos y en todos los diálogos que tenemos con las distintas autoridades, nos ponemos a la orden siempre, y la gobernadora lo sabe, el alcalde lo sabe, nuestros diferentes secretarios de Economía, de Hacienda, con los que tenemos mucho diálogo, saben que nos ponemos a la orden para confrontar los datos, para revisar, para aclarar, para conciliar información. Ahí hemos logrado mucho, creo que somos el único organismo actualmente que nos creen un poco y que no nos confrontan. Yo le llevé al secretario de Economía, Kurt Jono, le llevamos una lista de nuestros datos que tenemos en cuanto al impuesto sobre nóminas y se lo explicamos por qué no le estaba llegando el beneficio de ese incentivo que hay para que quede 3% para las empresas pequeñas, y él no sabía, y me dije, eres la primera que viene a enseñarme realmente lo que está pasando. Yo pensé que a esas empresas les aplicaba el 3% en vez de 4.25 y le demostramos que no. El sistema está fallando, si se atrasan un día o si hacen una complementaria a los empresarios ya no les aplica el beneficio, cosa en la que ya afortunadamente se está trabajando, y lo que pedimos fue superado por el anuncio que hizo la gobernadora, que es muy poquito, ¿no? Pero bueno, algo es algo, no vamos a poder ganar las batallas en un día, pero vamos a seguir empujando esto para poder ayudar sobre todo a los pequeños empresarios que tanto han sufrido últimamente con todos estos retos. Y bueno, ya me pasé el tiempo. Muchas gracias. No, ya terminé, es la última. Muchas gracias. Muchas gracias y bienvenidos a sus comentarios, preguntas, aportaciones. Gracias. Ok, perfecto. Gracias, contador.